Nos vamos a ir hasta Gran Bretaña. Para nosotros siempre es un gusto dialogar con un especialista. Nos encanta que a la gente de nuestro país pueda triunfar también en el exterior. Estamos con invitados en estudio. Está el intendente de la ciudad, está un senador nacional, pero está Marta Cohen en el teléfono. Ya seguramente en Gran Bretaña, en Sheffield, es más del mediodía. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un verdadero gusto. No sé si decir buen día, buen mediodía. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, José. Sí, acá a la 1:30. La 1:30 de la tarde ya. Bueno, sí. Con los invitados que tenemos acá en estudios, le comentaba que realmente hablar con la doctora Marta Cohen, está el intendente de la ciudad y está un senador nacional por nuestra provincia. Es un gusto porque la mirada... Mucho gusto. Bueno, lo van a saludar. Mucho gusto, Marta. Mi nombre es Roberto Mirabella, yo soy senador nacional por la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarla. Buen día, Marta. Un gusto. Mucho gusto. Yo soy Amadeo Enrique Vallejos, intendente de la ciudad. Un gusto. Y bueno, y siempre mucho decimos, gusto igual. Y siempre decimos, Marta, que este tema de la vacunación por allí que se ha contaminado en nuestro país políticamente, en otros países económicamente, siempre la mirada de Marta es una mirada profesional, es una óptica profesional de lo que está pasando en el mundo y de cómo se ve desde Gran Bretaña también este tema de la vacuna en nuestro país, ¿verdad? Bueno, yo trato de ponerme en lo mío, que es la ciencia. Yo no hago política y creo que trato de darle una mirada de la ciencia, ¿no? Claro. Ahora, con respecto a lo de las situaciones políticas con la politización de la vacuna en Argentina, eso no es solamente en Argentina. En Europa también se ha lamentablemente embarrado mucho. Yo recién hablaba con otro medio y hablaba de lo que pasó con toda la vacuna de Oxford y Europa, la pelea de Europa hacia la vacuna de Oxford AstraZeneca, que ya no la quieren utilizar, que le han iniciado juicio al laboratorio. Todo es todo un embarrar la cancha cuando al fin y al cabo la vacuna, bueno, no será la más eficiente, pero funcionó. Ayer hemos tenido solamente 4 fallecidos en el Reino Unido, habiendo bajado de casi 2.000. Hemos tenido el fin de semana un día de un fallecido, así que bueno, lo de embarrar la cancha con la política de las vacunas es triste, y eso es cuando la política se mezcla con la salud y tenemos que tratar de evitarlo. Y que hay que evitarlo por todos los medios. Y en otros lados, por allí, se impregna de intereses económicos, lo que también ocurre, ¿no? Es que, por supuesto, es que eso es lo que está por detrás, porque la vacuna de Oxford sale $4, es la más económica, es la que iba a proveer del programa de la Fundación Gavi, y hay otras vacunas que salen $20, y obviamente son todos laboratorios que tienen una ganancia con esto, y eso está muy por detrás. Yo recién le decía a otro medio, el turismo de la vacuna en Estados Unidos es terrible. Es terrible vacunar a gente joven en la calle que va de otros países porque tienen el dinero para pagarlo y no le preguntan de dónde es usted, qué edad tiene, nada. O sea, es triste, pero bueno, es la realidad. Claro. Bueno, ¿y cómo vemos en Argentina? Estamos en plena segunda ola, daría la impresión. ¿Cuál es la mirada de una científica, como en su caso, doctora, de cómo estamos en la Argentina y qué nos diría usted desde allí? ¿Cómo estamos? A ver. Yo creo que Argentina está en una meseta alta, es decir, no me da la sensación de que está en una situación como la que tuvo Brasil, que fue muchísimo peor. Creo que está en una meseta alta, pero obviamente tiene que manejar, y aparte yo he mirado las curvas de Argentina, por ejemplo, Europa en el verano cayó, el Reino Unido cayó en el verano a días que había 0 muertos, y Argentina nunca tuvo esa caída en el verano. Simplemente hubo aún muchos casos y aún bastantes muertos diarios, no bajó a 0. Lo que en Argentina, bueno, lo bueno es que seguiría una meseta alta que hay que tratar de bajar. El tema es cómo, y obviamente se necesitan esas 3 cosas que son las vacunas, la distancia social y los testeos. Las vacunas faltan,
no hay cantidad de vacunas suficiente, hay un 15% de la población con una primera dosis, un 0.2% con las 2 dosis, no es suficiente, hay mucho tumulto social. Yo veo a los colectiveros que hacen lío para pedir vacunas, los maestros lo mismo, los de los comedores lo mismo, pero en realidad la estrategia de la vacunación indica que no hay que vacunar al que grita más fuerte, porque vacunas no hay para todos, lamentablemente ahora. Hay que vacunar a quien más le conviene a la salud. Y a la salud lo que más le conviene es vacunar a los mayores de 60 años, a los que tienen preexistencias o vulnerabilidades como hipertensión, diabetes, porque son esas personas las que si se contagian van a ocupar las salas de terapia intensiva, van a estar mucho tiempo más ocupadas con esta segunda ola, y además de eso van a ser las personas que se van a enfermar gravemente y van a poder dar lugar a una variante nueva. Una persona joven, si es un colectivero, un maestro que tiene 30 años, 25 años, lo más probable es que si se contagie lo pase bien, no tenga muchos síntomas y no tenga mucha multiplicación viral como para dar origen a nuevas variantes. O sea que hay que pensar muy bien qué hacemos con las pocas vacunas que hay. La gente tiene que ser más responsable, la gente es muy irresponsable, está bien que se ponga multas, y está bien que se promueva el distanciamiento en la cuarentena, lamentablemente hay que hacerlo. Y la otra cosa es que hay que tratar de incrementar el número de test. El número de test tiene que ser 3 veces más de lo que se está haciendo ahora, y tenemos que identificar a los asintomáticos para poder parar o enlentecer la transmisión del virus, porque los asintomáticos son la mayoría y se les está escapando. Perfecto. Acá nos preguntan por los efectos de AstraZeneca, de manera tal que no sería tan preocupante por allí desde la óptica de Marta Cohen, por ejemplo. Bueno, sí. Bueno, uno tiene que ver el riesgo-beneficio. Yo en algunos de mis Zooms he puesto de un estudio una tablita muy linda del riesgo-beneficio de acuerdo a la edad. Los trombos sí, es una complicación, pero no es una complicación de la vacuna en sí misma, sino es que la vacuna, tanto la de Oxford como la de Johnson o Janssen, como se la conoce en Argentina, en personas, generalmente mujeres, generalmente jóvenes, de menos de 55 años, unos 4 a 10, 15 días después de la vacuna, se produce una activación inmune en la sangre, en las plaquetas, que produce la trombosis. O sea, no hace trombosis quien quiere, sino quien puede, de acuerdo a la constitución genética de esa persona. El riesgo es de un fallecimiento en 1 millón de vacunados, pero como el riesgo de morir por COVID es de 1 en 70, si uno tiene 75 años, de 1 en 8, hay que vacunarse, hay que ver el beneficio. El beneficio en las personas mayores es el beneficio de la vacuna. En las personas más jóvenes, que son las que pueden potencialmente desarrollar esta trombosis, lo que es recomendable ahora es no administrar esta vacuna en menores de 30 años. Eso es lo que se está haciendo en el Reino Unido. Se administra otra vacuna, no la de Oxford, ¿sí? Perfecto. Acá pero bueno, el riesgo existe. Acá el senador le va a hacer una consulta también. No, doctora, en realidad yo coincido con lo que usted dice en lo que hace a mayor cantidad de vacunas, la responsabilidad social e individual, y duplicar o triplicar la cantidad de testeos. En eso en la provincia de Santa Fe estamos en ese camino. La pregunta mía es referida al segundo punto, porque hay mucho debate y mucha discusión y mucha resistencia sobre el tema de las restricciones, ¿no? En lo que hace a la circulación. Si hay menos circulación hay menos contagios, si hay menos contagios tenemos menos presión sobre las camas críticas. Sí. La pregunta mía es, ¿qué usted está viendo en Europa? Porque por lo menos los medios de comunicación transmiten que, por ejemplo, en Italia, en Francia, incluso en Alemania, la presidenta Merkel tuvo que ir para atrás cuando quiso imponer determinado tipo de restricciones en Semana Santa. ¿Cómo se visibiliza y cómo se vive el tema de las restricciones allá? Porque acá es un tema bastante complejo. Claro. Bueno, mi visión de esto es que la situación sanitaria, o sea, lo que uno desde la salud y desde la ciencia debería decir, hay que hacer esto, la realidad social de cada país no es la misma. Es decir, en el Reino Unido hicimos una cuarentena muy estricta de 3 meses y medio,
y a pesar de que ya estamos con 4 muertos diarios, las restricciones siguen. Uno no puede ir a restaurantes, uno no puede ir a clases de gimnasio adentro del gimnasio, todo es en la avenida. Pero claro, el gobierno le pagaba el 80% del sueldo a todas las personas que no podían ir a trabajar. Los comerciantes que alquilan, les pagaba el alquiler, y la gente le daba todas las facilidades para que se quedaran en su casa. El país se endeudó mucho, la depresión económica que va a venir en este país luego, en todos, ¿no? Pero yo le hablo de este país que es donde vivo, es similar al endeudamiento al de después de la Segunda Guerra Mundial, es decir que es terrible. Pero claro, no hay trabajadores irregulares, o uno no es legal, o sea, es criminal no tener un trabajador irregular, ¿no es cierto? Es ilegal. Entonces, en Argentina la situación es que hay muchos trabajadores irregulares, y que decirles que te tenés que quedar en tu casa esa gente no come, entonces son familias muy numerosas. Las clases, por ejemplo, a lo mejor no tienen internet, no tienen una computadora. Las escuelas son de barrios pobres, no pueden dar clases por internet, es decir que la situación social lamentablemente es otra. Por eso es donde va, hay que tratar de estipularla. Por ejemplo, Francia puso un toque de queda después de las 8 de la noche, no podía salir nadie, no podía circular nadie. Bueno, a lo mejor eso es algo para hacer. Me parece que está bien poner las restricciones desde el gobierno cuando el número de casos aumenta y la situación epidemiológica así lo requiere. Acá se llegó al saturamiento de las camas en el mes de enero, donde había 100% de saturación en terapia intensiva en Londres, y se hubo que mandar pacientes a 300 kilómetros porque no había camas en Londres. Y bueno, ahí estábamos ya con la cuarentena, bien dura, ¿no? No circulaba nadie. Y bueno, la policía, lo que tiene acá la gente es muy responsable, entonces la policía no tuvo que salir a la calle a perseguir a nadie. Pero si había fiestas privadas, multas muy altas, de a lo mejor $15,000, $20,000, porque bueno, eso es ilegal. Lamentablemente la situación argentina por ahí un poquito más difícil de Latinoamérica en general, ¿no? Desde lo social, de implementar lo que sí se necesita como para prevenir el avance de la pandemia. Pero yo siempre digo, no quiero estar en los zapatos de los que tienen que hacer las direcciones de las decisiones, porque sí, es muy difícil. Claro, sí, por balancear. En realidad siempre se trata de tomar las decisiones más acertadas posibles, pero siempre hay una parte que está en desacuerdo y otra de acuerdo. Le hago esta pregunta. Eso también es, sí. Por una cuestión de curiosidad, ¿qué porcentaje de la población en Inglaterra ya está vacunada? De la población adulta, más de 16 años, el 92%, con por lo menos una dosis. Hay unos 36 vacunados millones con una dosis, y unos 15 millones un poco más de 15 millones con las 2 dosis, y de la población en total, que son 67 millones, alrededor de un 68% de la población está vacunada. Es alto. Y ya hoy dijeron que en septiembre ya se comienza a dar la tercera dosis. La tercera. Porque comienza el otoño, y va a haber muy probablemente la vacuna ya modificada, pues ya se está probando la vacuna de Oxford modificada. ¿Y así todo con este nivel de vacunación se sigue con las restricciones en Inglaterra? Sí, se sigue con las restricciones porque hemos aprendido que las personas vacunadas pueden contagiarse, como le pasó al presidente argentino, de la misma manera, tienen una enfermedad leve, pero el tema es que, claro, la vacuna da un 100% de protección contra la muerte y la enfermedad grave, pero da una protección menor para, o que sea, que no es del 100%, y que a lo mejor es del 76% para Oxford, es del 95% para AstraZeneca, para Pfizer, va variando de acuerdo al laboratorio, al tipo de vacuna, va variando la posibilidad, la eficacia para no contagiarse. Es decir, una persona, yo conozco compañeros de trabajo que vacunados con Pfizer se contagiaron. ¿Qué tuvieron?
un dolor de cabeza. Es decir, es muy importante eso, pero por eso es importante que tenemos que seguir cuidándonos, usando el barbijo, no llamarlo tapaboca, porque hay que cubrir la boca y la nariz, manteniendo la distancia social. Es muy importante el mantener aireados los espacios, porque en realidad es la circulación del aire hay que ayuda a evitar que el virus siga contagiando. Así que aprendimos en el verano pasado que no había tantos testeos, bueno, no había vacunas y no había distanciamiento social, porque bueno, estábamos bien, y ahí fue el origen eso de la segunda ola. Así que para evitar eso tenemos que seguir cuidándonos, por lo menos hasta el mes de junio, en donde van a empezar a autorizar los vuelos, por ejemplo, probablemente a Europa con un carné verde, en donde uno tiene que demostrar que está vacunado con las 2 dosis, que tiene un test negativo y que no tiene COVID. Termino con esto, Marta, porque es el debate también en la Argentina, que seguramente no escapa a su conocimiento. Esto de la educación presencial, ¿sí o no? ¿Cuándo sí, cuándo no? A ver. Bueno, yo tengo una visión que es la que he emitido en todos los medios. Cuando aquí hubo que cerrar por el número de casos que llegó a 68.000 casos diarios y 2.000 muertos en enero, se cerró todo. Se cerró la escuela, los restaurantes, los gimnasios, las peluquerías y los shopping centers. Entonces, si el número de casos indica que hay que cerrar todo. Lo que a mí no, por otro lado, antes de decir qué es lo que a mí no me parece correcto, cuando hicieron acá estudios comparando familias que tenían hijos y que iban a la escuela presencial y familias que no tenían hijos, vieron que no había diferencia en la incidencia de infección en las dos familias, que no tenían hijos o cuyos hijos iban a la escuela. La conclusión es que los chicos llevan la enfermedad o tienen un índice de contagiosidad que es un reflejo de la comunidad. Si en la comunidad es alta, en la escuela es alta. Si en la comunidad es baja, en la escuela es baja. Y a mí lo que me parece es que la escuela tiene que ser una decisión que es parte de la cuarentena total. Aquí, cuando se hizo la cuarentena total el 4 de enero, todos seguimos en cuarentena hasta el 12 de abril. Ahí recién abrieron los restaurantes, los pubs y los gimnasios en la calle y los shopping centers. Pero la escuela vino antes. La escuela comenzó el 8 de marzo, pero comenzó con medidas que las llaman de mitigación. O sea, salió publicado de parte de el Instituto, el Imperial College de Londres, que no podían volver los chicos a la escuela si no había medidas de mitigación, que son, además de las burbujas de cada grado, los protocolos de la higiene, los testeos de 2 veces por semana para todos los alumnos y las maestras, obviamente las vacunaciones de las maestras de acuerdo a su edad. Las maestras no se vacunaron antes por ser maestras, sino de acuerdo a su edad o su preexistencia. Entonces, mi resumen es, si hay que cerrar todo, la escuela se incluye. Lo que no me parece correcto, porque epidemiológicamente no es más riesgo la escuela, es que esté abierto el restaurante hasta las 9 de la noche y el shopping center, pero la escuela cerrada. Marta Cohen, porque la escuela de por sí no es más contagio. Siempre un verdadero gusto, un placer, muy clara, muy contundente. Muchas gracias, el cariño de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, José, cuídense. Gracias, doctora. Saludos. Gracias. Chao. La doctora Marta Cohen. Vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.